Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Estamos nuevamente juntos, con todo gusto, para iniciar la séptima clase del curso de Fenomenología 2022. Este año también hemos tenido varios encuentros privados, es decir, sin grabación, donde en un ámbito de mayor familiaridad y cercanía pudimos intercambiar sobre algunos aspectos del curso. Agregamos algunos anexos en forma de entrevistas que también aportan mayor profundidad a algunos conceptos tratados en este año y en los años anteriores. Por ejemplo, la entrevista con Javier Meloni, algunos aspectos de la entrevista con José Antonio Vázquez, y también una breve entrevista de 18 minutos con Fray Javier, allí en el CITES, Javier Sancho. Entonces ahora vamos a ver si podemos darle continuidad al curso con las clases sucesivas y también de organizar pequeños equipos de trabajos prácticos, como se suele decir, donde pequeños grupitos puedan profundizar. Es muy importante el aporte que 3, 4 o 5 personas pueden hacernos a cada uno cuando con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, vamos tratando los mismos temas. Quiero decir, contar con un pequeño equipo interesado en las mismas cosas, que vaya haciendo intercambio a lo largo del tiempo, puede servir de mucho soporte, puede ser de mucha ayuda en estos temas. Esto permitiría un trabajo de seguimiento, porque al final lo que buscamos con fenomenología es un cambio en nuestro modo de conducta, una mejora en el bienestar general de nuestra vida, una mayor claridad. Eso es lo que buscamos, no acumular conceptos o una intelequia, aunque a veces parece que nos enredamos en complejas descripciones del psiquismo humano. Entonces, vamos a implementar estos pequeños equipos de trabajos prácticos y de intercambio. Al final del vídeo les digo cómo podemos organizarlo con facilidad. Creo que eso va a dar más resultado que las reuniones donde a veces somos muchos. Las preguntas tienen que ser breves y las respuestas también están apremiadas por el tiempo general de la reunión. Y eso no es bueno. Entonces, en esos pequeños equipos se podrá dar mucha mayor profundidad a las preguntas y a las respuestas. Todo esto, como siempre, de manera libre, sin ningún condicionamiento y de puro gusto o de puro interés que los participantes tengan. Bien, avancemos. Quizá el tema más importante en fenomenología es el de la divagación mental. Gran parte de nuestros conflictos, de nuestro sufrimiento como seres humanos, de nuestras contradicciones y confusión, de nuestra insatisfacción vital, gran parte de ello deriva de la divagación mental. Comprender este mecanismo automático en profundidad nos va a ayudar a desactivarlo. Y para comprender un mecanismo hay que entender la función que está cumpliendo. ¿Por qué y para qué este automatismo se está produciendo? Vamos a ello. Del mismo modo que digerimos los alimentos corporales, la mente, el psiquismo, está digiriendo de continuo las vivencias, las experiencias del cotidiano. No hay un solo momento en donde permanezcamos sin percibir, por lo tanto sin representar lo percibido y por lo tanto sin almacenar en la memoria la experiencia vivida.
Pero resulta que el psiquismo humano no almacena las experiencias en la memoria de cualquier modo o como si se tratara simplemente de apilar cajas, unas sobre otras. No, la mente humana es un complejo mecanismo de organización, clasificación y redistribución de cargas en las experiencias vividas. Es muy complejo, es maravilloso el trabajo que hace la mente, aunque mal utilizada como está por las costumbres de siglos, a veces venga a perjudicarnos en vez de facilitarnos la tarea de vivir. ¿Para qué se almacenan las experiencias en la memoria? Para facilitar el desempeño en el futuro. La tarea mental es prever, planificar, organizar, orientar la conducta del organismo, del cuerpo y de la mente en el tiempo futuro. Para ello, tiene el mandato principal de la supervivencia. La supervivencia es lo que primero y más le importa a la mente. En segundo lugar, la calidad de esa supervivencia. Y en función de estos dos factores, organiza la memoria, buscando un equilibrio entre el medio externo y el medio interno. ¿Saben? A la mente no le importa la verdad. A la mente le importa el equilibrio, la economía energética del organismo. Es capaz de mentirse a sí misma o de organizar las cosas siempre de manera tendenciosa para equilibrar las cargas. Y acá se nos arma un gran lío. Entonces vamos por partes. Imaginen o recuerden esos grandes puzzles, los rompecabezas que de niños solíamos armar. Imaginen un puzzle que está formado por un grandísimo número de piezas, miles, cientos de miles de piezas, y cada pieza está constituida por una experiencia. Fui y me compré un libro, es una pieza. Fui y cené con 2 amigos, es otra pieza. Me fui a lavar los dientes, es otra pieza. Innumerable cantidad de piezas forman el puzzle de nuestra propia biografía, de nuestra memoria vital. ¿Qué hace la mente? Trata de encajar las piezas en el puzzle. Este trabajo de encajar las piezas es lo que se llama la divagación, ese constante rumiar, ese diálogo interior que tanto pretenden acallar, moderar o silenciar los esicastas a lo largo de su ascética y tantos otros que se dieron cuenta de que cuando la mente hace silencio aparece una plenitud no dependiente de las circunstancias, que es lo que esencialmente somos. De aquí que sea tan importante aprender cómo funciona la mente y desactivar lo que de ella no nos conviene. Bien. Este rompecabezas, como todo rompecabezas, tiene una figura final a la cual el ordenamiento de las piezas tiende. Nos regalaban un rompecabezas y en la caja aparecía un barco, el mar, el cielo, las nubes, las gaviotas, una casa por allá, un faro por aquí, y esa era la figura según la cual tenemos que ordenar las piezas. La mente también está tendiendo a ordenar las experiencias que se viven en función de una figura determinada. La mente también. Pero ¿qué problema tiene? Que esa figura va cambiando a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque esa figura, en el ejemplo del rompecabezas, en nuestra vida equivale al sentido de nuestra vida, al significado de la misma. Repito, o lo digo de un modo parecido.
en el rompecabezas, en el puzzle de nuestra vida, la figura final está constituida por el sentido que le damos a esa vida. Podríamos decir el propósito de vida, el significado de vida, etc. Pero habrán visto que no es la misma la figura del sentido de mi vida cuando era adolescente que cuando somos adultos. No es lo mismo cuando hemos sufrido o vivido una conversión religiosa que antes de esta. Y así siguiendo las diversas etapas vitales o según los acontecimientos traumáticos o felices, porque hay una característica del ser humano, que es que cada vivencia lo modifica. El ser humano no es estático, que va viviendo experiencias y las va haciendo rebotar indemne, sino que cada vivencia me modifica. De allí el tremendo y complejo trabajo digestivo que hace la mente en cada momento. ¿Por qué enfatizo esto de digestivo? Porque hay experiencias de las cuales se extraen nutrientes psíquicos, otras experiencias que deben ser descartadas, desechadas, experiencias difíciles de procesar, como pueden ser las traumáticas o incluso las experiencias místicas muy altivas, difíciles de procesar, que llevan tiempo de digestión, de asimilación. Entonces, al igual que el aparato digestivo tradicional separa los alimentos, los procesa, saca los nutrientes y los distribuye a los diversos tejidos del cuerpo, desechando lo que sobra cada día, del mismo modo el psiquismo, la mente, está embarcada en esa tarea las 24 horas. Mientras menos encajen las piezas en el puzzle, más trabajo tiene la mente. Mientras más trabaja la mente, más divagación vamos a notar. Y mientras más divagación haya, más inquietud en nosotros. ¿Qué hacer entonces? Vamos a formalizar el ideal, a formular el ideal. Y después veremos a ver si podemos poco a poco acercarnos a desentrañar cómo sería nuestra conducta para acercarnos a ese ideal. El ideal se dice así, que cada experiencia en el momento de ser vivida, en el mismo instante en que se vive, pueda ya ser integrada. Y que esta experiencia que se integra con coherencia en el puzzle de nuestra vida no deje saldos, no deje tensiones. Vamos a hacer un rodeo. Resulta bastante difícil explicar este tema, me resulta. Así que ustedes van a disculpar que vayamos, vengamos, demos vuelta y volvamos a aproximarnos. Por ejemplo, ¿vieron ustedes la clásica conducta tan conocida por nosotros de la queja? Quejarnos. Nos quejamos, qué calor que hace, qué mal que salió esto, por qué te comportas así, esto ya no lo soporto. La queja. ¿Qué es la queja? Desde este punto de vista, la queja es una descarga de las tensiones. Se produce en el organismo una tensión, una crispación, y cuando esto se hace doloroso, como casi toda tensión, se advierta o no se advierta, cuando se hace doloroso, el organismo dice, oye, desecha esa tensión porque nos vamos a dañar. Estamos con demasiada presión interna. Se genera un desequilibrio. Entonces la persona que hace se queja. ¡Qué calor que hace! En una mirada ingenua nosotros decimos la queja no tiene sentido. Y desde un punto de vista es cierto. Pero sí lo tiene desde la economía de tensiones, desde la economía del psiquismo. Lo mismo una explosión de ira. Muchas veces
La explosión de ira viene a salvar al organismo de algo peor. Por eso se descarga la tensión mediante la ira. En otros casos, mediante la testificación o una clara conciencia de lo que está pasando en nosotros, se puede distender esa tensión sin la queja o sin la ira. Pero ¿por qué tocaba este tema? Para destacar que cada experiencia, cuando no es integrada adecuadamente en el puzzle general, deja un saldo de tensión. Como la tensión es un tremendo gasto de energía para el organismo, la mente se dedica a tratar de limar los bordes de la pieza de ese rompecabezas a fin de poder encajarla. Y este limar los bordes o adecuar la forma de la vivencia al conjunto del puzzle es la divagación. El ideal es que cada experiencia sea integrada en el momento mismo de producirse. Y estamos muy lejos de ese ideal. Por eso, el continuo rumiar de contenidos, esa masticación mental de los contenidos biográficos, tiende a acomodar la forma de las experiencias al puzzle general. Pero se acuerdan que la figura del puzzle va cambiando. Imaginen lo difícil que es para la mente cuando no hay un propósito definido en la vida, cuando el sentido de nuestra vida es oscilante, variable, voluble, dependiente de las circunstancias. Es imposible para la mente, aunque es una maravillosa herramienta, es imposible armar un puzzle coherente. Y mientras más difícil es de armar, más divaga, más trabaja. Por eso muchas veces nos sentimos cansados y no sabemos por qué. No estamos hablando del COVID prolongado o de otro tipo de fatiga. Hablamos de la fatiga, de la pérdida de energía que deriva del constante trabajo mental por integrar los contenidos en un todo coherente. A ver si acudo a las notas. Espero que el tema esté bien presentado. Vamos a repasar. La divagación mental es la digestión de las vivencias, igual que la digestión material. Tengan en cuenta que esta concepción no es muy habitual. A la mente se le dan a veces otras funciones o se le atribuye otra entidad. Y creo que es muy útil la de darnos cuenta y verificar por nosotros mismos cómo en cada momento ella está digiriendo lo que ha ocurrido. Cuando discutes con tu pareja o con un hijo, fíjate lo que ocurre luego. La discusión cesó, tú te diriges a otra habitación y sin embargo dices, claro, ¿por qué? Pero tendría que haberle dicho esto otro. Pero ¿por qué me dijo eso? No es justo lo que dijo, sí, ¿no? Bla, bla, bla. Eso es la digestión de la experiencia de la discusión que acabas de sostener. Como no le quedó integrado, las cargas no se han equilibrado, empieza a hacer un trabajo para ver si puede distender lo que ha quedado tenso. Y a este trabajo no le importa nada, ¿eh? No le importa la verdad de la discusión, quién tenía razón realmente, le importa acomodar las cargas. Estoy diciendo, cuando la mente trabaja sin intervenir nosotros como testigo consciente, cuando trabaja automáticamente. La digestión alimenticia distribuye nutrientes a los tejidos, órganos, a las necesidades, y la digestión psíquica ubica o trata de ubicar en la memoria coherentemente los hechos vividos. Bien. La memoria es la información en la que se basa el organismo para organizar la supervivencia. No olvidemos que percibimos en base a la memoria. Nunca percibimos limpiamente, siempre percibimos según lo que hemos vivido.
Esto trae innumerables consecuencias, pero ser conscientes de esto nos allana el camino. Disculpen que les repita, yo voy repasando mis propias notas. A lo largo de la vida se va formando un puzzle de la biografía, la memoria tiende a ubicar en su lugar las diferentes experiencias para que estén disponibles y a la vez para que sean coherentes con la figura final a la que tiende la propia vida. La figura final configura lo que habitualmente se llama sentido de la vida. Las piezas discordantes que no encajan en el puzzle producen constante trabajo del psiquismo con el gasto de energía resultante. Un contenido no integrado es el que no se puede acomodar en algún sitio de la figura que se va armando. Este es un dato clave. Un contenido no integrado es el que no se puede acomodar en algún sitio de la figura que se va armando. Esta figura final del rompecabezas, del puzzle, es un paisaje en el cual se inserta la representación de mí mismo. Imagínense ustedes lo difícil que es para el psiquismo, porque no solo que se va reformulando de continuo el sentido de la propia vida, merced a lo que se vive, sino que se va reconfigurando la propia imagen, lo que habitualmente llamamos el ego. El ego y la imagen de sí mismo, la representación propia es lo mismo. Es esta interfase que permite la relación entre mente, cuerpo y espíritu. Entonces se va reformulando la imagen de nosotros mismos y se va reformulando el paisaje final al cual el puzzle tiende. Qué complejo trabajo el de la mente. Por eso divaga de continuo en el nivel de conciencia de vigilia, por eso divaga de continuo en los sueños oníricos, porque esa es su tarea. Se la podemos facilitar mucho la tarea, para que permanezca más tiempo en silencio y para que al acceder nosotros a este silencio mental reconozcamos la plenitud que somos y que ya vive en nosotros. Por eso es que los cambios en la propia imagen desconfiguran la figura general a la cual se tendía hasta ese momento. Y aquí hay un punto de interés. Por eso es que se trata de conservar siempre la propia imagen lo más fija posible, para no desentonar esta imagen en la figura que se va armando. Por ejemplo, por eso es que habitualmente un automatismo muy habitual es el de llevar la razón, porque cuando el otro lleva la razón nos desconfiguran la imagen de nosotros mismos. A ver, el ejemplo más común es cuando te dicen, porque tú eres así, ¿no? Y mencionan un determinado atributo, por ejemplo, eres impaciente o eres poco perseverante o eres iracundo, lo que fuera. Y esto que te dicen no coincide con la propia representación, se produce una lucha, donde dicen, no, ¿por qué me dices eso? De ninguna manera, yo no soy así. ¿Esto por qué esta defensa? Porque intentas preservar fija la imagen que tienes de ti mismo, porque cuando esta imagen se mueve, se te desconfigura todo el puzzle. Y no solo el puzzle en las piezas del hoy, se te desconfigura hasta el pasado o quizá la visión del futuro. Es increíble esto, cuando se ve, uno advierte y comprende mucho más el cuasi fanático trabajo mental por ordenar las cosas y mantenerlas fijas. Veamos algún ejemplo de lo que es integrar un contenido. Veamos ejemplos de lo que es integrar un contenido. Un hijo
o una hija empieza a tener un comportamiento ajeno a mis designios, por así decirlo, o ajeno a mis deseos. Y esto desconfigura las cosas, se genera una fuerte reacción de tensión en mí. ¿Cómo va a hacer esto mi hijo, mi hija? Es peligrosa esa conducta, esto no lo lleva por buen camino, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de integrar este contenido se produce cuando alguien dice, bueno, bien, a ver qué edad tiene, ya es un adulto, tiene derecho a realizar el comportamiento que le parezca mejor. Mi papel va a ser hacerle alguna advertencia, tener un diálogo cercano, comentarle acerca de lo inconveniente de tal conducta, pero más allá de eso ya no es mi función. Si yo me entrometo en la vida de otro adulto, por más que sea mi hijo, estoy haciendo algo poco ético. Tengo que comentar, apoyar, permanecer cerca, dar toda la ayuda posible, pero no entrometerme ni dificultar con alguna violencia la vida del otro. Por ejemplo, es un ejemplo arbitrario. Como siempre, todo ejemplo se saca de la propia biografía. Pero digamos entonces que en este relato, en esta tarea, se ha ido acomodando el contenido permitiendo una distensión del sujeto. El sujeto tiene claro lo que ha de hacer. Esto es importante para integrar contenidos. Tener siempre clara la conducta, lo por hacer. Y se acomoda ideológicamente, éticamente, moralmente esa propia conducta, que parece ser coherente con el resto del puzzle, porque es una persona que respeta la libertad humana, que considera como muy importante la libertad de cada quien. Eso está en el puzzle. Entonces esta actitud es coherente. Fíjense otros ejemplos. Aumentan los precios. Ahora que estoy aquí en España, una cosa que se escucha mucho hablar es el aumento de los precios. La gente aquí no está acostumbrada a una alta inflación. Entonces aumentan los precios, se produce inflación. Entonces hay gente que dice, bueno, pues claro, es la guerra, lo que está pasando en Ucrania, que ha desconfigurado los precios del petróleo, etcétera, etcétera. Es la guerra, dice. Hay gente que está padeciendo una guerra, bueno, yo padezco una inflación este mes del 10%. Es el modo en que de alguna manera colaboramos con esta gente, o es la consecuencia de esta situación que se está viviendo. Ese es un modo en que alguien, yo lo he escuchado, integra el contenido de la inflación. Aparece la experiencia de la inflación en su vida y lo integra, lo explica de cierto modo. Y esto le deja tranquilo. Otro sufre. El contenido permanece sin integrar. Y dice, se queja esta persona, tiene muchas tensiones, y dice que no, que esto es una trampa de los grandes capitales o de las fábricas de armas, y que en definitiva es una excusa para ganar más dinero las empresas. Yo no estoy adhiriendo ni a una versión ni a la otra. Les estoy contando dos conversaciones o dos argumentos que escuché en una conversación. Pero en el primer caso el contenido queda integrado, en el segundo queda pivoteando, queda móvil, tenso. Porque claro, esta persona que argumentaba lo segundo no tiene qué hacer con las grandes empresas multinacionales de armas, no tiene cómo actuar en ello. Por lo tanto, el saldo resultante de ese modo de ver las cosas es tensión, impotencia. ¿Me explico a qué voy? ¿Qué es integrar un contenido o qué es no integrarlo? No se trata de decirnos cualquier cosa para quedar tranquilos, porque así no se produce. Si nosotros pensamos que lo que nos decimos como argumento no vale, el contenido no se integra. No nos resulta coherente. Estamos simplemente viendo cómo es ahora el micromecanismo de integrar una experiencia. Otro,
A ver. A raíz de la inflación, otra persona toma otra conducta. Ni se queja ni acepta con cierta ética particular lo que sucede. Otro desenrosca algunas lámparas en su casa para ahorrar electricidad. Apaga la luz del balcón que antes mantenía prendida por las noches. Desenchufa la cafetera, etcétera, etcétera. Y ni se cuestiona ni la guerra ni nada. Otro modo de integrar el contenido. Aumentó la inflación, cancela la cuota de tal club, desenrosca las bombitas y compra menos comida en el supermercado. No compra más aquel queso que tanto le gustaba y con eso ya se queda tranquilo, se integra el contenido. Otro permanece ajeno al tema. Entonces, integrar un contenido es encajarlo en el rompecabezas general. Fíjense, otro aspecto que genera mucha divagación son los pendientes. Y a esto quería apuntar con énfasis en este vídeo. Todo lo que está pendiente genera un enorme gasto de energía, porque la mente está analizando mientras esto está pendiente un montón de variables y situaciones posibles. ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Qué hacemos si pasa esto otro? Y esto otro, y esto otro. Y ahí va, dando vueltas. Porque si pasa esto, voy a hacer esto otro, y si pasa esto, voy a... No, es un trabajo enorme. Una gran colaboración que nosotros podemos hacer al silencio mental es no tener pendientes. Un buen ejercicio que podemos usar, de lo dicho hasta aquí, es, esto lo mencionamos algunas veces, incluso en algún retiro, en el retiro de Calmayo creo, un muy buen ejercicio que favorece el silencio mental es sentarse y hacer una lista de pendientes. Todo pendiente se puede resolver en el mismo momento en que se cae en cuenta de él. ¿Por qué? Aunque la tarea se llevará a cabo en 15 días, nosotros podemos organizarla con conciencia ahora. ¿Qué voy a hacer con tal cosa? Voy a tomar tal actitud y voy a emprender tales acciones. Tener esto claro, aunque sea de acá a 15 días, facilita mucho que la mente abandone el contenido y no siga trabajando en él, en la medida de lo posible. Planificar nuestras actividades en función de lo que sentimos profundamente, en función de lo coherente, no forzarnos a hacer cosas que no nos parecen adecuadas, etc. O exigencias que en realidad provienen de otros y que nosotros aceptamos por cierta debilidad en el ánimo, etc. Todas estas cuestiones, si las organizamos con conciencia, facilitan muchísimo el silencio mental. No tener pendientes. ¿Cómo se hace para organizar un tema pendiente? Primero, se define cuál es mi deber. Mi deber, que ha de ser encajado en el corazón. Ha de haber un acuerdo interno. Esto es lo que debo hacer con tal tema. Esto. Punto. Eso hay que definirlo. Tomarse el tiempo. Oración y cuaderno, papel y lápiz. Después de la oración, ¿qué es lo que debo hacer? Y lo organizo con toda claridad. En función de mi ética, de la ética personal que me guía, es decir, el Evangelio o la de cada uno. Cuando esto se ha hecho, van a ver que la tensión disminuye notablemente al respecto. Y más aún, si somos conscientes de que los resultados del cumplimiento de mi deber están en manos de Dios. Eso termina por distender el contenido, si se hace realmente desde el interior. Si uno tiene confianza en aquel que a uno le dio la existencia y que hizo el universo. Si la creación del universo y la creación de la propia existencia no basta como currículum de Dios, no sé qué puede bastar.
A ver cuánto va. Bien. Seguimos repasando las notas. Acuérdense, un trabajo práctico, el resolver pendientes. Resolver pendientes. ¿Y qué es lo más distensador de este resolver pendientes? Definir con claridad la propia actuación, el propio deber. Mientras eso está en duda, se gasta una enorme cantidad de energía mediante la divagación mental. ¿Qué sería esto? Ayudar conscientemente a la función mental. Bueno, entonces, ahí dábamos algunos ejemplos de integración de contenidos. Todo esto es automático. A veces sale bien, a veces sale mal. La mente a veces puede integrar, a veces no puede integrar. A veces se puede decir cosas a sí mismas que acomoden el asunto y a veces no lo logra. Son los hechos muy traumáticos, que la psicología ha llamado, por ejemplo, a las consecuencias de estos hechos, el estrés postraumático, ¿no? El soldado que ha estado en la guerra, que vemos en las películas, que después se despierta todas las noches con pesadillas terribles, por el intento de la mente de procesar y encajar esas vivencias, y no lo logra, no lo logra. Y se le desacomoda la conducta, maltrata a la familia, está con un estrés postraumático. Por esto es interesante meter conciencia en la tarea de integración de contenidos. ¿Cómo? Fíjense esto es importante. Hay que meter conciencia en la tarea de integración de contenidos. ¿Cómo? Testificando, constatando. No hay ninguna evolución posible hacia el silencio mental si antes no hay una fuerte instalación del testigo interior. Y entonces, desde el testigo, desde esa posición del testigo, se puede en todo caso intervenir conscientemente para acomodar las cargas. Esto requiere mucho, tiene muchas derivaciones, porque alguien con toda razón puede decir, el verdadero testigo no interviene, es testigo. El verdadero testigo no se complace o se disgusta con las experiencias que testifica, es verdad. Pero ese es un segundo testigo en todo caso. Estamos hablando de un testigo que todavía es mental y que también es una función mental. Desde esa función mental de testificación, sí se puede orientar la conducta del organismo, sí se puede implementar cambios conscientes en lo que está ocurriendo. Y esta tarea, eventualmente nos permite acceder a ese otro plano de testificación o de observación, donde los hechos y el que vive los hechos son observados con cierta ecuanimidad. Pero es tema de otra cuestión, tema para otra vez. Cada día o semana, también es destacable esto, cada día o semana puedes evaluar tus tensiones. A mí se me aconsejó cada día, pero esto era en marco de un trabajo muy intenso, un retiro de varios meses. Para la vida cotidiana, una vez a la semana, sentarse un domingo a la tarde, revisar las tensiones, qué pendientes tengo. Y siguiendo el hilo de las tensiones, rastrear el contenido no integrado y entonces acomodarlo donde debe. Esto suena muy difícil, pero no lo es tanto. Yo me siento, domingo a la tarde, tengo 2 horas libres. Hemos vuelto con la familia de andar por aquí y por allá, hago un rato de oración, me sereno y digo, ¿qué me está molestando? ¿Cuáles son las tensiones que aún tengo? ¿Por qué? Porque hay algún grado de inquietud. Si no lo hubiera, ni falta que hace hacer este ejercicio, ¿verdad? Pero si hay algún punto de insatisfacción en respecto de la semana que se inicia,
si siento algún grado de ansiedad, preocupación, me siento. ¿De dónde vienen estas cuestiones? Ah, y sí, tengo esto, esto y aquello. Bueno, ve ahí, vete a la raíz de eso. ¿Qué me está preocupando? E intenta, con tu mejor conciencia y tu leal saber y entender, acomodar el contenido, encajarlo, ordenarlo coherentemente en el puzzle de tu vida. Para esto pueden servir mucho estos pequeños grupos de trabajo práctico, de trabajos prácticos que tenemos intención de organizar dentro de los participantes del curso para estas tareas. Porque imagínense 4 o 5 que durante varios meses ya se van conociendo, a lo mejor se organizan un pequeño chat, como les digo, de 4 o 5 miembros nada más. Se van conociendo las problemáticas, se produce un intercambio. A veces ocurre, en la experiencia tengo equipos de este tipo, en donde se suscitan recomendaciones muy interesantes de aquel otro que nos está mirando desde fuera. Porque cuando hay buena intención, buena voluntad y hay amistad, amistad espiritual, la mirada exterior de este otro nos puede ser de mucha utilidad. Uno permanece ignorante a los propios mecanismos hasta que se lo advierten. Muchas veces ocurre eso. A ver quién me hace un aviso de batería. No, parece que todavía tenemos. He querido presentar nomás el tema. Sé que quien mire este vídeo con atención me va a decir, pero ¿y esto cómo? ¿Y esto cómo? ¿Y esto cómo? ¿No? Hay muchas puntas que dejamos aquí apenas presentadas. El mundo se puede utilizar conscientemente como un vehículo para descargar las propias tensiones o, mucho mejor, se puede utilizar como un factor útil para integrar los contenidos biográficos. El mundo se puede utilizar como un vehículo para descargar mis tensiones, como si el mundo fuera un lugar para desechar, ¿no? Ustedes me entienden, para ir desechando lo que sobra. O se puede utilizar, en el mejor de los sentidos, para integrar los contenidos que se viven, para integrar la propia vida en ese mundo y para reconfigurar continuamente de una manera más altiva, más elevada, esa figura final del puzzle. Para quienes tenemos convicción religiosa, podemos decir que esta figura final del rompecabezas, del puzzle, es lo que Dios ha querido para nosotros. Entonces nuestra tarea en el ámbito religioso se trata más bien de ir develando. Bueno, parece que sí teníamos un problema con el móvil y nos cortó la grabación. Les decía que para quienes tenemos convicción religiosa, la figura final a la cual tiende el puzzle de la biografía debe ser más bien develada o revelada progresivamente, conforme tratamos de actuar según la voluntad de Dios. Este develamiento de la figura final implica una conducta coherente. Es decir, cómo se revela ante nosotros lo que Dios quiere de nosotros, mediante una conducta coherente con las convicciones del momento. Si somos impecables, o tratamos de ser impecables en nuestra conducta cotidiana, en ese mismo cotidiano se van revelando
las experiencias, esto es, las piezas del rompecabezas necesario para completar la figura. Recuerden que cuando hablamos de impecabilidad, aludimos lo más etimológicamente posible a la palabra, en cuanto se refiere a sin mancha. Actuar sin mancha, actuar acertando en el blanco, atinando al propósito. Una manera, y a esto íbamos, una manera de que cada experiencia sea ya de por sí integrada en el mismo momento de producirse, una manera de que lo que ocurre en nuestra vida no deje el saldo de tensiones o no quede desintegrado, dándole con esto trabajo a la divagación mental, es aplicarnos en el momento presente a actuar de manera impecable según nuestra conciencia. No importa el lío que tengas en el pasado, con tu puzzle. No importa lo oscuro, confuso e incierto que te parezca el futuro. Hay algo que tienes a la mano aquí y ahora. El instante mismo, en el cual siempre sabes lo que has de hacer. Siempre sabes. ¿Cómo? Sea lo que tengo entre manos, sea lo que sea. Si me pregunto qué es lo mejor que puedo hacer en este instante, qué es lo que debería hacer en este instante, o qué es lo que haría ante la presencia de Dios en este momento, siempre te aparece con toda claridad la conducta adecuada. No hay forma. ¿Qué se requiere? Como hemos dicho muchas veces, un detenimiento, obviamente. Si no nos detenemos, la claridad no aparece, sino que venimos vertiginosamente guiados por la divagación previa. No, alto, me detengo un momento. ¿Qué es lo impecable ahora? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es mi deber? ¿Qué me pide el corazón hacer en este instante? No importa si es una discusión familiar, si es una respuesta al jefe, si es que voy en el tren sentado y aparece de pronto el aburrimiento. ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación? Este predisponerse a la acción impecable permite que las experiencias vayan mucho más limpias y con mejor forma al rompecabezas. No le cuesta trabajo a la mente integrarlas. Por lo tanto, esta experiencia no da materia para la divagación. Si además a esto le sumas esa evaluación semanal, donde intentas rastrear el origen de las principales tensiones y con tu mejor conciencia intentas revisar eso, acomodarlo, ya la mente tiene menos materia. Se va a enredar en menor diálogo interior. Y esto te va a patentizar luego, te va a dejar muy evidente cuáles son los temas recurrentes de divagación. En los temas recurrentes de divagación, en las fantasías, lo que denominábamos allá en 2020 ensueños secundarios cotidianos, en esto vas a encontrar muchas pistas de los contenidos no integrados principales que te han quedado. Porque las fantasías recurrentes, a lo largo de años, tienen que ver con un intento de la mente de compensar sus carencias básicas. Es decir, de hacer encajar grandes piezas del rompecabezas que no sabe dónde meter. Y mediante las fantasías intenta limar la forma, sin lograrlo, porque cuando se ha logrado ya no se fantasea sobre esto o aquello. ¿Ven cuántos temas se van derivando de esto? Un montón. Les hago una consideración más aprovechando lo que comentamos hace pocas horas con la práctica recomendada, aquella de la inquietud, a raíz de alguna consulta que llegó. Cuando está la inquietud, que compulsivamente me impulsa a la acción, nosotros dijimos no.
detente. No has de actuar desde ese emplazamiento. Hay que actuar desde la calma, desde otro lugar. Pero ¿cómo hago en el momento mismo en que se produce una fuerte incomodidad psíquico-corporal, que me impulsa con toda determinación a correr a la heladera y bajarme el tarro de dulce para silenciar esta ansiedad? ¿Cuál es la técnica recomendada ahí? Trata de permanecer aunque sea unos minutos sin hacer lo que la compulsión te indica. Fíjate que estamos diciendo aunque sea unos minutos. Y después irás y te comerás el dulce. Tú lo ves. Pero si permaneces unos minutos reteniendo, aunque parezca forzado, reteniendo esta conducta un momento, esto te va a permitir una testificación muy fuerte de lo que ocurre. Te va a permitir, en suma, comprender más acabadamente el mecanismo, el automatismo. Si después no encuentras la fuerza necesaria en ti, no encuentras el brazo del espíritu que habitualmente se llama voluntad, para verdaderamente dejar que pase la cresta de la ola y no ir a comerte el tarro de dulce, si no lo encuentras, al menos habrás aprendido algo para la ocasión siguiente. Te conocerás mejor los automatismos. Esto quizá se nos pasó de comentar en el vídeo sobre la inquietud. Bueno, hemos querido nomás aproximarnos al tema. Es un tema que solo quien gusta mucho de estas cosas puede seguir, porque si no nos interesa mucho puede resultar aburrido. Pero quien detecte aquí la pista de una posible liberación de la divagación se va a interesar, va a tomar nota y va a sacar posibles derivas que nos vayan diciendo para continuar en otros vídeos. Entonces, una cosa que favorece mucho el silencio mental es el aplicar conscientemente integración de contenidos, ayudar conscientemente a la integración de los contenidos. Y esto mediante la evaluación semanal de las principales tensiones. Otro factor que nos ayuda mucho es actuar en el instante con la mayor impecabilidad que podamos, a la luz del Evangelio, a la luz de la presencia de Dios o a lo que nuestra propia conciencia, de acuerdo a la ética personal, nos indique. Es decir, ser coherentes. Eso ayuda muchísimo a que los contenidos se integren por sí solos, con fluidez en el puzzle general. Y un tercer factor, que solo lo menciono porque lo venimos mencionando siempre, y al cual hacemos referencia en los principios de cada oración, de las oraciones diarias, es a dónde atiendo. Porque la mente va a divagar aún durante mucho tiempo en nuestra vida. Tratamos de ir haciendo que se silencie. Pero otro factor es no prestar atención a esos pensamientos divagatorios que se van sucediendo. Para lo cual nos ayuda a prestar atención a lo que siente el cuerpo en un momento determinado, o prestar atención a la percepción visual del momento, o a lo que escucho en el momento, o a una oración interior. Eso es importante. Fíjense, una cosa es tratar de silenciar la mente mediante la integración de los contenidos para que ésta no tenga material de divagación, y otra cosa que podemos hacer, otro recurso, es quitar la atención de estas divagaciones constantes y dirigirla hacia la percepción, por ejemplo, de lo que siente el cuerpo. Siento ahora mi cuerpo aquí sentado, tiene calor, atiendo las manos en las piernas, y eso ya me centra, es decir, me eleva la atención. O puedo atender a la percepción visual o a la percepción auditiva, o puedo llevar la atención
a la repetición incesante del santo nombre de Jesús. Estos son recursos que quitan la atención del murmullo constante que nos aparta de la plenitud que somos y que es nuestro propio ser, nuestra esencia. Muy bien, basta por hoy, que los he llenado de palabras. Bien. Tenemos una nota más que dice: lo que vivo lo cambia todo, el afuera y el adentro. Pero más que lo que vivo, el cómo vivo lo que vivo, de qué manera, con qué actitud vivo lo que vivo. Entonces, quien quiera formar parte de pequeños grupos, creo que 4 o 5 sería el número adecuado, pequeños grupos de 5 miembros, para que, por ejemplo, por un año, ¿no?, o por varios meses, ese pequeño grupo realice intercambios privados a los cuales nosotros trataremos de asistir cuando podamos y contribuir. Quien quiera formar parte de estos pequeños grupos de trabajo práctico puede hacerlo, avise, me mandan un WhatsApp, yo quiero participar de esos grupos, y listo. Entonces yo los voy armando y les paso la lista, los vinculo. Si alguien está viendo este vídeo pero ha visto muy pocos vídeos de fenomenología, también dígamelo para que yo pueda congeniar estos grupos de trabajo práctico de acuerdo más o menos a los niveles de visualización del curso. Entonces cuéntenme eso también. Yo he visto un solo año, me lo he visto todo, o he visto muy poco, pero me interesa el tema, me lo comentan. Quiero participar de grupos de trabajos prácticos y he visto más o menos tantos vídeos. Y después yo les reúno de 4 o 5 y ya ahí se organizan cómo siguen el intercambio en un trabajo de seguimiento, que eso es lo que más nos va a ayudar, más que agregarnos conceptos y seguir viendo engranajes, seguimiento de puesta en práctica del asunto. Esto es independiente de la Fraternidad del Santo Nombre. Para participar del curso de Fenomenología no tienes por qué ser parte de la Fraternidad del Santo Nombre. Es un servicio que se ofrece desde la fraternidad. Pero cualquier persona puede participar, aunque no participes de las oraciones o aunque te hayas llegado recientemente a este curso. Muy bien, eso es todo por ahora. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.